Gloria al Señor Jesucristo. Por un lunes más, ¿verdad? Esta hermosa oportunidad de poder estar con mis hermanos, mis amados hermanos en la reunión, en la asamblea de los santos. Aleluya. Amén. Hermanos de gran bendición que tengo yo, ¿verdad? Que siempre están prestos para dar una alabanza. Gloria a Dios. Están en candela. Gloria a Jesús. Así que, gloria al Señor, amén. tenemos la oportunidad nuevamente, ¿verdad? De poder continuar el estudio, el poder de la vida. Gloria al Señor, el estudio que comenzamos la semana pasada. Ya tuvimos la primera. Tuvimos la primera parte, ¿verdad? Y ahora intentaremos culminar, ¿verdad? Con la segunda. La base del estudio, de este estudio bíblico, ¿verdad? Era de gran, algo que me impactó mucho y me edifica, me redarguye, me confronta en todo momento. Y es la base bíblica está en Habacuc 2:2. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Habacuc 2, del 2 al 3. Amén. Amén. Yo lo leí rapidito porque es por encimita, ¿verdad? No, es solamente para darle la base bíblica. En el nombre de Jesús dice así: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Esta fue la base, ¿verdad? Del poder de la vida. Estamos hablando de este poder de la autoridad, ¿verdad? Hablamos sobre el reino de Dios, que Jesús y Juan el Bautista hablan. El reino de Dios está aquí, hablando, ¿verdad? Y buscamos qué era el significado de reino, una autoridad, un dominio, ¿verdad? Un estatuto que es pasado. Hay personas que son representantes de este dominio, de esta autoridad, de este poder, ¿verdad? Siendo sombra como de lo que Cristo nos está diciendo directamente, como que mira, ustedes son mi embajador, ustedes tienen mi poder, ustedes tienen mi palabra, ustedes tienen mi poder. Y tomamos eso, ahí vimos las predicaciones de Jesucristo, incluso Pablo, cuando termina en Roma, que él culmina, luego de haber ido a predicar a Roma, él culmina sus días predicando el evangelio del reino de los cielos. Amén. Porque este es el poder de Dios, porque cuando hablamos de reino es la autoridad, cuando hablamos de reino, el reino es el poder, cuando hablamos de reino es ese dominio que es de Dios y es dado a nosotros por medio de Jesucristo, ¿verdad? Por esa misma manera también tocamos lo que era el credo, leímos que era un credo y era como unas cosas que eran unas cosas que profesaban este grupo, ¿verdad? De creyentes y estas cosas que profesaban estaban en 1 Corintios 15, ¿verdad? Que encontramos cuando Pablo dice, sí, porque lo que yo escuché se me enseñó, también lo prediqué, ustedes lo recibieron. Él dice que Jesucristo fue crucificado, como la palabra lo dijo, que fue enterrado y resucitó, como la palabra dijo, y después fue visto como por 500, como muchos testifican, ¿ver? Como 500, y después como se le apareció a Cefa, y él por ahí sigue diciendo un montón de efectos y eventos, ¿verdad? Que le dan validez y sobre el evento histórico. Amén. Entonces, ¿verdad? Amén. Y eso era lo que estas personas agarraban. ¿Qué era lo que estaban agarrando? Pues obviamente que por medio del sacrificio, la muerte y resurrección de Jesucristo,
Jesucristo nos dio a nosotros la autoridad y el poder de dar vida. Por eso le llamo el poder de la vida, ¿verdad? Porque, como dije en el anterior, podía ser el poder de Dios. Yo estaba pensando en eso, en el poder de Dios, pero luego como que fui más guiándome al poder de la vida. Porque cuando vi los versículos que estaba utilizando, te dirigían todo a que era un poder que da vida. ¿Sabes? El poder de Dios, el evangelio, el reino de los cielos, un poder que es para salvación. Cuando usted lo estudia, lo puede encontrar que casi siempre dice que es un poder para salvación. Ustedes pueden ver que Abraham dice que en Abraham se le dio una promesa, que en Abraham todas las naciones iban a ser benditas y que en Abraham iba a venir la simiente, que es para vida. ¿Sabes? Por eso es el poder de la vida, porque este poder que nosotros recibimos es poder de Dios, pero no cualquier poder, no es un poder de destrucción, porque el poder tú puedes sacar del fuego, tú puedes sacar el poder del agua, ¿verdad? Tú puedes hacer una máquina que genere poder, el fuego también genera poder, pero el poder de Dios genera vida, amén, y es por encima. La vida es lo que es el todo de todas las cosas, porque donde no hay la vida, donde no hay vida hay muerte y no hay movimiento, eso está estancado. Pero amén. Dios es el que da la vida y nos da a nosotros vida para que demos fruto a otro, para que bendigamos a otro, para que nosotros seamos prósperos y produzcamos en otros lo mismo que Él produce en nosotros. Amén. Porque terminamos diciendo, ¿verdad? Que de esa misma manera como Dios obró en Cristo Jesús obra en nosotros para llegar a otros. Amén, dándonos esa autoridad y ese poder por medio de la fe, creyendo que las cosas son como están escritas. Amén, que eso es lo que nos da esa autoridad, ese poder para poder dar vida y vida en abundancia. Pero no por nuestras fuerzas, sino es Cristo Jesús obrando por medio de cada uno de nosotros para fruto y glorificación de nuestro Padre Celestial. Gloria amén. A Dios. Por medio del Espíritu Santo. Amén. 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 So, vamos a comenzar hoy el Proverbios 18, verso 21. Que lo tenga, lo puede leer, por favor. Proverbios 18, capítulo 18. 18. Verso 21. 18, verso 22. 21. 21. Sí. Amén. En el nombre de Jesús. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Está ahí? Amén, sí. Amén. ¿Me quieres traer algo de eso o más adelante? Continúe. Más adelante. Amén. Pues, ¿verdad? Como estamos hablando, mira lo que estamos hablando, del poder de la vida. El poder de la vida, ese es el tema, ¿verdad? O sea, mira lo que dice, que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la coma comerá de sus frutos, ¿verdad? Cuando vemos cuál es el efecto del reino de Dios, como siempre utilizo el ejemplo de un árbol, una mata que da fruto, y ese fruto nosotros esperamos que el fruto nazca para que otra persona coma del fruto, ¿verdad? Entonces mire el ejemplo que está hablando aquí, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Quiere decir que la lengua produce el poder. ¿Sabes? Estamos hablando de que la lengua produce el poder de la vida y de la muerte. Y estamos hablando que el poder de la vida es el poder de Dios. Hablamos que el poder de Dios, Juan el Bautista lo trajo y dijo, el poder de Dios está cerca, porque está hablando del reino de Dios. La autoridad de Dios está cerca. El poder de Dios está cerca. Hablando del reino de Dios. Cuando habla de reino, puedes decir poder, puedes decir autoridad, puedes decir dominio. El dominio de Dios está cerca. Y Jesucristo cuando predicó dijo, el reino de los cielos ha llegado, o el reino de los cielos aquí está, ¿verdad?
y cómo decirle, el poder de Dios, aquí está, ¿verdad? Porque era la predicación, era ese soplo de vida, como en el principio cuando Dios hizo a Adán de la tierra y sopló y expulsó vida. Cuando Dios dijo en el principio de la creación, dijo, hágase la luz y sepárese de las tinieblas, hágase la tierra, hágase el sol, hágase la luna. Él lo dijo con una expresión, él lo dijo con su palabra. Y sabemos que la palabra de Dios es Cristo Jesús, que el verbo es la acción, ¿verdad? Entonces, por eso nos está diciendo que en la lengua de nosotros, el poder que nosotros tenemos, el poder de la muerte o el poder de la vida. Y sabemos que esto es proverbios, pero el evangelio, el conocimiento que nosotros adquirimos, que Dios nos da para que nosotros lo demos como fruto a los demás. Entonces hace mucho sentido cuando te dice que la vida nosotros también la tenemos en la boca. Por eso el poder de Dios está en tu boca, en tu profesión. Porque cuando Cristo sanaba a las personas, Cristo le decía, ¿quieres ser salvo? Yo le decía, sí, quiero ser salvo. O a otro le decía, wow, tu fe te ha sanado. Al centurión, ¿cómo le dijo? Yo sé que tú eres un hombre de autoridad. Y yo soy de autoridad y digo, ve y ve. Y digo, traigan. De la misma manera, yo sé que tú puedes mandar y sin tener que ir a mi casa, tú puedes decirle y ella será sana. Y Cristo dijo, wow. Fue la palabra, fue su palabra. Él estaba convencido de que la autoridad, de que Cristo tenía el poder para hacerlo, porque lo había escuchado, porque él ya tenía testimonio de que Cristo sanaba, de que Cristo era el Hijo de Dios. Y cuando Cristo dijo, wow, no he visto fe como esta, ¿ves? Porque la fe opera en lo que tú hablas, se manifiesta lo que está dentro de ti, lo que está en tu mente, se manifiesta por lo que tú hablas. Tú no puedes decir, yo creo en Jesucristo, pero no vives para Jesucristo. Tú no puedes decir, yo creo en Jesucristo, pero no buscas la palabra de Jesucristo. Tú no puedes decir, yo creo en Jesucristo, pero ni siquiera te sabes que es una Biblia. Y si ves una Biblia por ahí, la cosa es confundir con cualquier otro libro, porque tú en tu vida escogí una Biblia y la has abierto, ¿verdad? Porque para tú conocer a Jesucristo es necesario, para que tú conocer a Dios, tienes que buscar su palabra. Y el que le ama, le busca. Nadie que ama a alguien no lo busca. Las personas que muestran amor buscan a aquellos que aman. Las personas que realmente muestran amor se entregan o buscan estar cerca de aquellos que ellos dicen que aman. Amén. Por esta misma razón, ¿verdad? El fruto que es la vida, no tan solo tú lo vas a sacar, sino también te lo vas a comer. También está el de la muerte, pero nosotros nos enfocamos en el de la muerte, porque el poder de nosotros es para vida y vence el de la muerte. El de la muerte es de iluso. El poder de la muerte es de personas necias sin conocimiento, que muchos creen que son sabios, pero en su sabiduría se hacen necios por tal de no reconocer la autoridad de Dios. Pero nosotros nos gozamos en nuestra humillación delante del Altísimo, que siendo humilde nos hace sabios, siendo humilde nos hace justo y nos da ese don, ese fruto de la sabiduría, y luego podemos hablar vida para que los demás los ojos sean abiertos. Amén, amén. Amén. Efraín, esto me lleva a muchas cosas, porque nosotros sabemos que, y como dice ahí, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Nosotros sabemos que cuando nosotros o podemos ganarnos almas para el Señor, o podemos mandar a cualquiera al infierno con nuestras lenguas. ¿Entiendes? Nosotros podemos ofender a alguien. Nosotros podemos tener a alguien dentro de la congregación y por decir algo lo podemos llevar a la muerte al decirle algo incorrecto. De la misma manera, cuando uno predica en las calles, uno está buscando del que está muerto, traerlo para ganárselo para el Señor, para que viva. Y tú sabes que nosotros hablamos de espiritualmente, la gente está muerta espiritualmente, o dónde están los vivos. Y después dice, y el que la ama comerá de su fruto. También me lleva como por los frutos los conoceréis. Sabemos que nosotros tenemos que dar buen fruto, y sabemos que
La palabra la ama viene de amor y sabemos que amor es Dios. O nosotros tenemos que estar, cuando nosotros hablamos, tenemos que saber cómo hablar, porque también nosotros podemos llevar a alguien a la muerte. Y esto es hablando espiritual y físicamente, porque yo puedo hablarle a alguien y ofenderlo y nunca saber del evangelio y se echan para atrás, que yo conozco de gente así, que iban antes a la iglesia y por una palabra mal dicha no quieren saber del evangelio y se van hacia atrás y se quedan y se trancan y no quieren saber porque un hermano de la iglesia lo ofendió. Y nosotros sabemos, la muerte es del enemigo y la salvación es de Dios. Amén. 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 Amén, amén. De la misma manera, ¿verdad? Usando la misma línea del hermano Richard, puede haber muerte cuando se le predica a alguien el evangelio erróneo. Puede haber muerte cuando una persona recibe el evangelio erróneo. Amén, amén. Que tiene nombre de Jesucristo, pero le da muerte porque son esclavos de obras, son esclavos de tradiciones, son esclavos de diferentes cosas que no le agradan, que no le llevan a Dios. A Dios. Buen ejemplo tenemos, siempre me fascina, la samaritana. No, pero nosotros adoramos a Dios en este monte y Cristo le dijo, ustedes adoran lo que no conocen. ¿Sabes? Aunque tenía nombre de Jehová, pero ellos no sabían lo que adoraban. Entonces por eso Cristo le dijo, no te preocupes, yo vengo a enseñarte a ti la verdadera adoración, porque muchas veces, y por eso es la muerte, no tan solo malas palabras y malos hechos, también con buenas intenciones se hacen malas las cosas porque no saben cómo hacerlas. Entonces se da un mal conocimiento, brinda una mala religión, brinda una religión incorrecta y las personas siguen creyendo eso y pueden terminar hasta perdiéndose por su mala práctica y por no haber entendido lo que es verdaderamente el evangelio del Señor, que es pura libertad. Como también esos que también ofenden y hacen daño, de muchas maneras, ¿verdad? Se hace daño, pero gracias al Señor por la gracia. Amén. Y por su poder de la vida, que Él no se cansa, aún aquellos que hacen daño directa e indirectamente. Dios no se cansa de traer corrección para traer salud al pueblo de Dios, porque Dios quiere. Y mucho más aquellos que profesan su nombre. Dios quiere traerle salvación. ¿Sabes? Dios no quiere que ninguno se pierda. El negocio es de la vida, el poder de la vida. Aquí no, Dios no quiere que ninguno se pierda. Amén. 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 Ahora vamos a continuar entonces a 1 Corintios 15, verso 33. Primera de Corintios 15, verso 33. Amén. Amén. Si puede leer el 33 y el 34, por favor. Amén. Dice en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén. Amén. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, los digo. Amén. Amén. Wow, eso está bueno. Una de las cosas que me gusta, ¿verdad? Que él rápidamente pone eso, no erréis. Antes de decir, ¿verdad? Que las malas costumbres, dice, ¿verdad? Las malas conversaciones, perdón, corrompen las buenas costumbres. Y eso también nos enseña, ¿verdad? Que a veces habla uno tantas cosas, pero a veces se le olvida hablar, ¿verdad? Lo que verdaderamente importa. Pues dice, el 34 dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Y por qué lo dice de esa manera? Porque ¿quién está supuesto a llevarle el evangelio? O sea, no te envuelvas en conversaciones indebidas, mas si no, predícale el evangelio. Amén. Amén, amén.
Está interesante, ese versículo está interesante. Yo hablo mucho con mi esposa de eso, porque algunas veces hay personas en la iglesia que diciendo lo que de verdad son hasta más bochincheros que los que están en el mundo. Y yo estaba hablando con mi esposa de la misma manera, y fue hoy mismo que estaban hablando de eso, de la misma manera cuando hay uno que quiere robar un banco y el otro se queda afuera velando, está en el carro, los dos están pecando. De la misma manera, el que está murmurando y el que está escuchando también es pecador, como que está escuchando también. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno, a quién, tú sabes, a quién escuchar. Porque es como decía el hermano Efraín y Robert, nosotros tenemos que hablar de Jesucristo, de Dios, no de otras cosas. Nosotros tenemos que, no que ellos nos traten de ganar a nosotros para el mundo, nosotros tenemos que ganarlos a ellos para Dios. Amén. Amén. Y Amén. una cosa más, ¿verdad? Que quería compartir es que eso que vemos ahí, ¿verdad? De las malas conversaciones, yo he notado, ¿verdad? Que como en muchas cosas y hay diferentes adiciones cuando hablo con gente, ¿verdad? Que estaban pasando por algo que yo pasé en algún momento en mi vida o que no he pasado yo ni nunca he hecho, pero tengo conocimiento de eso, pues me siento a hablar con ellos. Especialmente gente que tiene adiciones, ¿verdad? De jugar, ¿cómo se llama? Gambling, como apostando, sí, con apuestas o con vicios de cigarrillo, ¿verdad? Yo especialmente no he pasado por eso porque yo nunca he caído en uno de esos vicios, pero yo tengo mi papá que siempre me testificó de lo que él vivió, ¿verdad? Y una de las cosas que yo hablo cuando hablo con personas así, ¿verdad? Que tienen adicciones fuertes, yo siempre le digo que hay una manera de tú retirarte de cualquier vicio que tu carne tenga. No es diciendo poco a poquito lo voy a dejar, ¿me entiendes? O yo voy a... Porque a veces las personas, ¿verdad? Tratan de que, oh, yo no le voy a servir a Dios ahora, pero cuando esté viejo yo le sirvo. Una de las cosas que yo le trato de enseñar a la gente es que cuando tú le das más a la carne, después cuando tú estés viejo, tu carne va a estar tan viciada que lo menos que va a querer es servirle a Dios. Porque ahora tú probaste las pastillas, ahora tú te metiste en apuestas, ahora tú te metiste a hacer orgías, a hacer cuantos revolú, y ahora tu carne no va a querer buscar a Dios. El contrario, ahora tu carne va a querer seguir echando para atrás. Y cuando uno tiene un vicio, la mejor manera, créeme, no, yo sé que hay cosas que con el tiempo tú vas modificando, pero hay algunas que tú tienes que cortar la mira de raíz, porque especialmente los vicios fuertes, si tú no los quitas de raíz, es como que tú te fumes 3 cajas de cigarrillo al día y los quieras dejar y diciendo, no, tú sabes que yo me voy a fumar 2 nada más al día. Como quiera vas a tener el vicio en tu sistema, ¿me entiendes? No te estás sacando de él completamente, no te estás despechando de eso, ¿me entiendes? O alejando del vicio, sino que lo estás manteniendo vivo en poco nivel en tu cuerpo como quiera. So, en vez de tú decir, no, lo voy a dejar, te vas a seguir fumando tus 2 cigarrillitos, porque no te estás, ¿verdad?, retirando de ese vicio, sino como quiera, de una manera u otra lo estás manteniendo. So, es como el significado de un arrepentimiento, ¿verdad? Salirse de la dirección que estás equivocada y correr a la dirección contraria. So, hay que haber una separación y una desligadura de lo que nosotros estemos, ¿verdad? O la persona esté atada, sea un vicio de adicción, ¿verdad? Uno de los vicios que yo hablaba con una persona hoy era que la pornografía y los vicios de estar apostando y de cosas como las drogas son adicciones bien fuertes. Y verdaderamente, ¿verdad? Hay que llenarse de Dios y verdaderamente tomar toda la valentía para tú también en tu humanidad, ¿verdad? Poder decir, no lo voy a hacer. So, Dios los bendiga. Me extendí en la aportación. Continúe, take it away. Amén. Amén. Dios bendiga, hermana Rosa. Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga. Amén, amén. Amén, amén. Gloria al Señor por hermana Rosa. Dios bendiga. Amén. Pues como estamos hablando, ¿verdad?
tremendas aportaciones de mis hermanos y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Están activos, gloria a Dios, están activos y hoy hagamos hablado. Gloria a Jesús. Pues mira qué interesante, porque el 35, estábamos leyendo el verso 34. 33 y 33, 34. 34, amén. 33 y 34. Usted lee el contexto, viene obviamente de antes, pero si usted lee del verso 21 en adelante, Pablo está tratando una situación, está incluyendo unos actos, bautizar a los muertos, por los muertos, porque lo que sucede es que hay un problema de enseñanza. Cuando ustedes ven el contexto, si ustedes ven el contexto, el mensaje que no se dice claro, es que hay un problema de enseñanza. Y él dice, si los muertos no resucitan, ¿por qué ustedes se bautizan por los muertos? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Ve? Ellos hacían unas prácticas. Y él le dice, pues si parece que estaban dudando de la resurrección de los muertos. Dice, pero ¿y para qué entonces ustedes se bautizan? Porque no es que ustedes tengan que bautizarse por los muertos, pero los muertos no resucitan, pues ¿para qué ustedes lo hacen? Y nosotros somos perseguidos todo el tiempo, ¿para qué nos quieren matar? Él dice, yo aseguro que cada día yo muero por Jesucristo, si como hombre batallé en Efesios como fiera, ¿qué me aprovecha? ¿Sabes? Si yo estuve peleando en Efesios, ¿qué esto me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos y se acabó todo. Entonces le dicen, no se equivoquen, ¿sabes? Porque las malas conversaciones, ahí vamos. Cuando una persona no tiene conocimiento, y entra en este tipo de conversaciones, la persona es presa de aquel que le está dando la conversación, la información. Porque muchas veces te traen conversaciones que tienen que ver con lógica. Pero no es lógica, no diría lógica. Bueno, sería una lógica según nuestra humanidad. No, ¿por qué una lógica según nuestra humanidad? Porque obviamente, mira, pues el hombre se equivoca. Todos sabemos que el hombre se equivoca. Pues yo le digo a ustedes, pues que la Biblia es una mentira porque muchos hombres la escribieron y y el hombre se equivoca, pues nosotros vamos a estar de acuerdo porque le hace sentido. A mí me hace sentido y a ustedes también. Que me hace sentido yo decir que de Jesucristo escribieron solamente los panitas de los amigos de él. Pues los amigos de él escribieron un montón de cosas bonitas de Jesucristo porque eran sus amigos. Pues a mí me hace sentido y a ti te hace sentido. Aunque no en todos los casos, pero en el caso perfecto, pues todos sus amigos van a hablar bien de él. Y a esto es lo que me refiero. Hay veces que estas conversaciones que no tienen, y esto es enseñanza, pero él también se refiere a cualquier otras conversaciones que corrompen, conversaciones malas, conversaciones como dijo el hermano Robert sobre pornografía, conversaciones que llevan a la codicia, estar deseando mujeres, hablando de mujeres. En el caso de las mujeres, de los hombres, en el caso de las mujeres, hablando de diferentes hombres, de las series, de las novelas, los hombres con poca ropa, las lleva a la codicia y a desear otras cosas, tanto hombres como las mujeres. Y de igual manera, hablando de, usted me entiende lo que les quiero traer, las malas conversaciones. Estas malas conversaciones hacen daño. Porque el poder tuyo está en tu boca. Pero si tu mente está corrompida de malas conversaciones, ya lo hablamos en el verso anterior, Proverbios 18, el poder de la muerte y la vida está en tu lengua. Si tú estás metiéndote al disco duro, malas conversaciones van a destruir tu manera de vivir. Acuérdense como decía Habacuc, coge la palabra, escríbelo en una tabla y aquel que la leyera corriera en ella. La que corriera en ella. Quiere decir que cuando tú coges esas malas conversaciones, aunque tú no te des de cuenta, poco a poco tú vas a comenzar a correr en estas malas conversaciones. Tu mentalidad va a comenzar a pensar de esa manera.
tus ojos van a comenzar a ver como tu mentalidad ve las cosas. Y estas cosas no agradan a Dios. Porque esas malas conversaciones no van a buscar agradar a Dios, siempre van a buscar agradarte a ti mismo. Toda conversación necia va a terminar en tu sentirte bien. Bueno, Dios como quiera me ama. Dios y yo tenemos una relación que yo nos entendemos. Sea como sea, yo soy hijo de Dios. ¿Tú entiendes? Y estas cosas lo que hacen es ponerte en un estado de comodidad en el cual tú no conoces a Dios, pero hablas como si le conocieras. Y todos sabemos que tú no puedes conocer a alguien con el cual no intimas. Y no necesariamente la intimidad es sexo, aunque sí en muchos casos, en el caso del esposo y la esposa, o en el caso de una infidelidad, de la fornicación, la intimidad es sexo, tiene que ver con sexo. Pero también hay intimidad de conocimiento, de hablar, de interactuar, de compartir sentimientos, de compartir emociones, de compartir momentos, que no tiene que ver nada con intimidad sexual. Y estas cosas, si tú no compartes con el Señor, tú no intimas con su palabra, tú no puedes saber lo que Dios quiere para ti. Estamos hablando de que Dios quiere darte el poder de la vida. Te estaba diciendo que sus pensamientos son mayores a los tuyos y que Él quiere que tú tengas sus pensamientos, ¿verdad? Pero si tú estás permitiendo que las malas conversaciones te corrompan, como dijo el hermano, no es que tú te conviertas a ellos, es que ellos se conviertan a ti, pero ¿cómo se van a convertir a ti si tú no tienes el poder de Dios? Si tú no te llenas del poder de la vida, tú no tienes vida para hablar. Tú lo que andas en duda, tienes miedo de hablar. ¿Cómo tú vas a poder dar vida si tú no tienes la palabra de Dios en ti? O tú solamente conoces lo que has escuchado de alguien, lo que escuchó el sacerdote, lo que escuchó un pastor o un evangelista, lo que escuchaste de una canción. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a Juan 11:23. Necesito que alguien me lea Juan 11:23. Necesito que alguien me lea Mateo 7:7 al 11. Y Mateo 7:7 al 11. Amén. Juan 11:23. Y Mateo 7:7 al 11. 7 del 7 al 11. Bueno, que me gustó la semana pasada fue un tag team. Primero la hermana Stephanie Cabrera y luego la hermana Rosa. Un tag team. Juan 7, la hermana Stephanie Cabrera y Mateo, Juan 11:23, hermana Stephanie, y Mateo 7, la hermana Rosa, de 7 al 11. So, in English, if I'm get, No hay problema, hermano, no hay problema. Aquí pero Juan, diversidad de Dios. John. The book of John. The book of John. Chapter 11. Chapter 11. Verse 23. Perdóname, no te escuché. John 11:23. John 11:23. Verse 23. Yes. Verso 23. Y para la hermana Rosa, el Mateo 7 al 11. Okay. Cuando lo tengan me dicen amén. Y si lo tiene la hermana, puede comenzar a leer. Dale, Stephanie. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Now, if a boy can be circumcised
on the Sabbath, so that the law of Moses may not be broken. Why are you angry with me for healing a man's whole body on the Sabbath? On the Sabbath. Juan 23. Juan 11:23. Sí, es un versículo No, corto. yo creo que ese no es. Yo creo que el 23 que dice Jesús le dijo, ¿verdad? Jesús le dijo, ese es el que quiere que lea Efraín. Un momento. Sí, porque es bien cortito. Amén, sí, exacto. Es Juan 11, hermana. Juan 11:23. Juan 11:23. John, the book of John. Okay, amén. Amén. Y dice, Jesus said to her, your brother will rise again. Amén, amén. Hermana Rosa. Ok. El mío, Mateo 7, de 7 al 11. En la palabra de así, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pedid y se os da, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden. Amén. 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 Dale, Stephanie, ¿qué tú vas a decir, Stephanie? La placa no va a hablar. Sacho, me tiró under the bus, ¿Puedo Ese decir es el algo? coro, Stephanie. Marta le dice a Jesús, mi hermano se me murió, Marta, quita la piedra. Ya, rayo, mala. Oye, el Marrón está activado. Ese coro me gusta. Ese coro me lo tiene que tirarlo completo, porque yo no me lo sé. Ah, Ese tú coro no me lo gusta. sabes. No, ese coro no me lo sé, no. Ese coro me gustó. Sí, Marta le dice a Jesús, mi hermano se me murió, Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección. ¿Cómo que va? Ay, santo. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección. Wow, poderoso, Aleluya. poderoso, poderoso. Marta, quita la piedra. Marta, quita la piedra. Ay, hermana Stephanie, mi hermana, eso es revelación. Eso es lo que hay en revelación. Quita, Nada más. quita. Eso es revelación. Eso es revelación Pero- de Dios. Tengo pregunta. Amén, amén. ¿Quién es Marta? No. La hermana de María y de Lázaro. Y de Lázaro. Si quieres yo empiezo para que ella vaya calentando. Cualquier los cosa, motores. bueno, Estefan, escucha las contestaciones, ¿verdad? De los otros textos que vamos a tocar. Y pues, si puede aportar algo, lo aporta. Amén. Amén. Okay. Amén. Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección. No, Richard. Ajá, mira, había un estudio en la iglesia de esta parte aquí que está bien interesante, hace como un mes acá por ahí, y pues nosotros sabemos que Lázaro se había muerto, entonces Marta como María pues fueron a buscar a Jesús y en pocas palabras él no llegó a tiempo. Entonces,
Ahora Jesús le dice, y se lo dice a las dos, le dice que si en mí creerá, sí, en la potestad, que ahí si leemos ahí dice, después dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Qué es esto? Le está contestando. Entonces ella le contesta, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres Cristo, el Hijo de Dios que va a venir al mundo, pero antes de eso le dice, si vemos el 4, dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día de los posteros, perdón. Entonces, lo que está interesante aquí que en esos momentos ellas, porque las dos como que le hacen la misma pregunta y pensaba que iba a ser en aquel momento cuando Jesús viene a buscar la iglesia y se lleva, o sea, viene a buscar la iglesia y se lleva. Eso era lo que estaban pensando, pero Jesús no le quería decir eso. Jesús lo que le quería decir es que en ese momento, ¿sabes? Y si vemos aquí es una bendición grande porque si Lázaro resucitó y después si sabemos que se fue con el Señor porque Jesús lo quería, lo amaba mucho, que era como eran bien amados. Entonces va a tener el privilegio de resucitar 2 veces. Pero que en ese momento cuando le dice Jesús, le dijo a ella de la resurrección, le está hablando que de lo que estamos hablando, estamos hablando de la vida, ¿sabes? De la muerte y la vida, que como quien dice, si crees en la vida eterna, sabemos que ella, pues, como le dije, que estaba pensando que era en esa vida eterna, en el más adelante, pero Jesús le está diciendo que iba a ser en ese momento. Y ella creía, pero ella creía que iba a ser en aquel tiempo, pero Jesús, pues, si leemos aquí completo esto, sabemos que Lázaro resucitó en ese momento. Amén. 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 Gloria al Señor. Está interesante, ¿verdad? Porque está bueno eso que trajo el hermano Richard. Y yo quería aportarle un poquito más, abundarle un poco más. Ella tenía una palabra. Ella, María, estaba guardando una palabra que estaba profetizada en el libro de Daniel. El libro de Daniel dice que Israel va a una resurrección para salvación y una resurrección para juicio eterno. Israel tiene esa promesa. Dios se lo había dado a Daniel, que Israel iba a resucitar en el día postrero y iban a los que se levantasen, iban a ir a recoger su herencia. Iban a disfrutar de su herencia, de la tierra, de Dios, ¿verdad? Porque Dios es su herencia. Y por eso a Daniel le dice que Daniel iba a permanecer hasta el día postrero, ¿sabe? Para que entonces él levantarse y recibir sus bienes. Sin embargo, tú ves, ella tiene una palabra. Ella tenía una palabra. Ella no estaba lejos de la palabra. Ella tenía una palabra. Pero como dice el hermano Richard, ya Cristo o Dios en Cristo le había traído otra promesa. Y Cristo le está diciendo, yo soy la vida. Yo soy la vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando del poder de la palabra. Hablamos ya de que cuando un poder de la vida y de la muerte y otras en contexto, que puede haber muerte si tienes una mala enseñanza. Por esta razón, y no que ella tuviera una mala enseñanza, pero no tenía la enseñanza o no había entendido la enseñanza que Cristo estaba trayendo. Amén, así es. ¿Sabes? No es que ella tenía una mala enseñanza, lo que pasa es que ella no había entendido la enseñanza que Cristo había traído. Por esta razón, Cristo vuelve y le dice, no, yo le estoy diciendo que si tú crees en mí, él le dice, él resucitará. O sea, no en el día postrero, no, Marta. Él
resucitará. ¿Sabe? Ahora. Yo digo que ahora resucitará. Amén. Esa es la palabra. Mira lo que Cristo le dijo. Él resucitará. Y ahí salió el poder de la vida. Ahí Cristo dio vida. Ahí Cristo le dio fe. Ella le estaba falta de fe. Ella no entendía la fe. Pero ella creía en él. Porque ella le dice, si tú hubieses llegado antes, no hubiese muerto. Ella creía en él. Pero ella no entendía que aún de la muerte Cristo tenía dominio. Que la muerte, ¿no? Oh, muerto en este aguijón. Oh, sepulcro, tu victoria. Lázaro, let's go. Y se levantó. Esta es la importancia. Esta es la importancia de qué es lo que tú dices, qué es lo que tú hablas. Él resucitará. Por eso quiero compartirle en Santiago 4, verso 3. Dice así: pedid. Acuérdense, la hermana Rosa leyó Mateo. Si Mateo 7 decía pedid y se os dará, buscáis y hallaréis, tocáis y se os abrirá. Mira lo que dice Santiago: pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Este es el contraste. Marta pidiendo, esperando la promesa del día postrero, no iba a volver a ver a Lázaro. Entonces, ¿cómo ella iba a recibir la bendición de Cristo si ella está esperando la promesa del día postrero? Cuando Cristo llegó y dijo, el reino de Dios está aquí. Los muertos resucitarán, los ciegos serán sanos, la gente que estaba santo, la gente que estaba paralítico caminaban, los ciegos veían, los mudos hablaban, los leprosos se sanaban. Y él lo decía, hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad, hay libertad, hay libertad, hay libertad. El reino de los cielos está aquí. El poder de Dios está aquí. La vida y la resurrección está aquí. Pero ella no lo entendía. Sí, él va a resucitar. Claro que sí. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en esas circunstancias? No, que Cristo puede hacer la obra. Ay, sí, pero sí. En aquel momento, para allá, para otro día, para allá, para otro momento que no es ahora. No. Cambia la boca. Pelea con el pensamiento. Pelea con el pensamiento en el nombre de Jesús. Tú prometiste. Dios. Tú lo dijiste. ¿Qué él dijo? Aleluya. Él dijo, resucitará. Él lo dijo. Entonces tú tienes, como él se lo dijo a ella, pues ella recibió su bendición. Él se lo dijo a ella y él recibió su bendición. Por eso es la razón y la importancia de nosotros tener el poder de vida, el poder de Dios, tener la palabra correcta. No estar diciendo lo que creemos, no estar diciendo lo que pensamos, estamos diciendo lo que él dijo, él lo dijo y él lo hará. Él no miente, él no cambia. Amén. Esa es la importancia, pedí y pedís mal, por eso no reciben. Tú no puedes recibir la autoridad si tú no tienes la autoridad. La autoridad es una, no son dos ni son tres, es una, es la palabra de Dios. Para tú tener la autoridad tienes que hablar la autoridad. Para tú hablar la autoridad tienes que comer autoridad. Porque la autoridad viene de arriba para abajo y de adentro para afuera. No hay otra manera. De arriba para abajo, de Dios a donde ti y de ti para afuera, porque esa autoridad se crea dentro de ti. Muchos pensarán que tú eres, wow, este tipo es altivo o esta mujer es altiva. No es que sea altivo, es que tiene la autoridad de Dios y la autoridad vence la tiniebla. Por esa razón hablas con autoridad sobre el impío, por esa razón hablas con autoridad sobre el injusto, sobre el mentiroso, sobre el tramposo, porque tú tienes la verdad de Dios, tú eres justo, Dios te hizo justo, te está limpiando y te está procesando para que tú profeses las buenas dádivas de Dios. Amén. Y esa es la palabra que sale esa espada y corta hasta el tuétano para llevar convicción de pecado, no por tu juicio, sino por el Espíritu Santo que mora en ti. Porque tú tienes la palabra de Dios, tú has recibido a Jesucristo, tú eres hijo, tú no eres bastardo. Amén. Gloria a Dios, amén. Era de Reyes, capítulo 3. ¿Me puede decir algo, Efraín, rapidito? Claro que sí. Y Efraín es que va por ahí para abajo a las millas, chacho. Y lo que leyó Rosa está tremendo, porque de lo que tú estás hablando es de la mala enseñanza
vienen estas cosas, porque si tú te pones a pensar, mira, si a ti te dan una mala enseñanza y y vamos a Mateo 7, capítulo 7, versículo 7, en mi Biblia dice Jesús acerca de la oración eficaz. Nosotros, si yo estoy predicando o enseñando algo erróneo, entonces si yo vengo y le pido al Señor, porque el 7 dice, pedid y os dará. Si yo le pido mal al Señor, si yo lo buscare mal al Señor, si yo lo llamare, todas estas cosas, si yo lo hiciera mal, como era lo que estaba diciendo, hay personas que te enseñan o tú aprendes y usted cree que están bien, por eso es que se somerece a la palabra. Y uno inocentemente o ignorantemente se cree que está en lo correcto y no está en lo correcto. Y mira lo que dice el último versículo, voy a leer más que la última parte, dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Por eso es que dice eso, porque si nosotros sabemos pedirle, si nos sometemos y le pedimos y buscamos a Dios en la oración, que es lo que está diciendo ahí de la oración, nosotros saberle, Él nos va, si le pedimos, nos dará, si lo buscamos, lo hallaréis, si lo llamamos, Él nos abrirá su corazón. Por eso es que hay que aprender, porque sabemos que hay mucha enseñanza errónea por ahí. Por eso hay que saber buscar, orar, buscar al Señor y buscarlo de la manera correcta. Amén. Efraín, no te oye. Perdóname, hermana Rosa, rapidito. Lo interesante como tú terminaste, llamar y Dios se abrirá y te abrirá su corazón. Cuando entiendan que cuando habla de su corazón, no sé si posiblemente no fue tu interpretación, pero va en la misma línea, corazón es la mente. Y leímos en el estudio anterior que Dios quería poner su mente en nuestra mente. Amén, amén. Su mente, eso mismo, amén. Cuando tú llamas, tú te quieres conectar a Él y Él se va a conectar a ti. Él te va a dar su poder, Él te va a dar su vida, su autoridad, para que tú la tengas en ti y puedas compartirla, hermana Rosa. Sí, porque tú sabes, podemos ver a decir del versículo que dice que el que Dios se allega, ¿verdad? Crea que le hay. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando uno conoce de Dios, pues uno se allega creyendo, ¿verdad? Que Dios lo va a hacer. Ahora, ¿verdad? Hay que, como tú decías, creer en el poder de Dios. Marta, Jesús podía sanarlo instantáneamente, pero yo creo que él quería que ella entendiera que la vida estaba en sus manos. Él es la resurrección, pero si él hubiera querido, Lázaro no hubiera muerto, pero había un propósito que Dios quería abrir, que aunque muriera, él tenía el poder para resucitarlo. ¿Tú me entiendes? Muchas veces nosotros creemos en Dios, creemos que le hay, si le llegamos a él, pero la mente, la batalla en la mente, entonces tú no puedes decir que tú crees en Dios hoy y mañana no. O sea, que hay que, después que tú entiendas lo que dice la palabra, creer en él, pues uno sabe que en él hay. Tú sabes, ese versículo de Salmo 118 es que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, ¿verdad? Pero que muchas veces hoy estamos, sí, Señor, sí, mañana confundidos. ¿Qué está pasando? No puede ser. Uno tiene que mantenerse firme creyendo lo que dice su palabra. Y sé que a veces, ¿verdad? El enemigo comienza a bombardear. Mira, tú no sabes lo que tú estás hablando. Él no te va a escuchar.
No importa lo que tú le pidas. Pero, champú. ajá, tienes que seguir en esa batalla. Y después le pega a juzgarte a ti. Mira quién tú eres. Tú no eres nadie. Él no te va a escuchar, tú estás más perdido. Esas son unas batallas en la mente. Pero cuando uno sabe que uno es hijo de Dios, como decía Chino, cuando nuestros hijos nos piden algo, le damos, ¿verdad? Porque queremos nuestros hijos y le queremos dar cosas buenas. Pues así es nuestro Padre. Él nos quiere dar todo lo bueno, todo lo que está lleno de poder. Pero eso sí, hay que vivir la palabra y hay que vivir la vida que a Él le agrada. Amén. Wow. Amén. Amén. Tuya, Lourdes tiene que decir algo. Quería añadir Amén, hermana. Lourdes, Va a decir algo y tiene el texto una cosita que Mi hermana. Marta le Te dijo, creo. pues Marta le dice que llegó tarde, ¿verdad? Que si hubiera llegado más antes, pues él no hubiera muerto, pero Jesús nunca llega tarde. Él siempre Amén. llega a tiempo. Amén. ah, Eso era. That's Amén. right, my sister. Bueno, pues, gloria a Dios, pues continúa ahí, mi hermana, con Primera de Reyes 3, Amén, amén. 9 y 10. Gloria a Dios. Hermana Lourdes. Primera de Reyes. Sí, Primera de Reyes, capítulo Déjame 3. buscarla. Sí, señor. Cristo no llega tarde. Eso es así. Mueve la piedra, Marta. Yo soy la resurrección. Marta le dice a Jesús. Primera de Reyes, ¿qué? Capítulo 3, Capítulo 3. Amén. ¿cuál verso? verso 9 y 10. Primera de Reyes, capítulo 3. 9 al 10. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Amén. Amén. Ahí, Amén. ¿verdad? Aquí vemos cómo Salomón, ¿verdad? Dios le dijo que quería, ¿verdad? Que demandaba, y el Señor, ¿verdad? Pues él lo que le pidió fue que inteligencia, ¿verdad? Que demandaba entendimiento para poder gobernar, ¿verdad? Ese pueblo tan grande que era. Y el Señor eso le agradó le agradó grandemente, porque no pidió para él ni riqueza, ni lujos, ni nada. Él fue bien humilde, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor, ¿verdad? Le gusta, quiere que nosotros seamos, ¿verdad? Humildes, que hagamos las cosas que le agradan a Él, porque lo demás se encarga Él. Él nos va a dar en abundancia, ¿verdad? Si nosotros lo agradamos a Él. Amén. Amén. Mira lo interesante, ¿verdad? Que la hermana Rosa comienza a fluir en el texto bíblico del pedir y dará, buscar y hallaré, tocar y abrirá. Y cuando están hablando, ella termina diciendo sobre la pelea mental y sobre la sabiduría en operar en bregar con esto, ¿verdad? Entonces, comenzamos ahora en Primera de Reyes y vamos a ver el hombre que tuvo la oportunidad de ir a la presencia de Dios y recibir mucho más de lo que le había pedido a Dios. Porque él lo único que le pidió a Dios fue
su mente. Él es traducido, porque eso no es lo que dice. Sí. Pero cuando tú vienes a ver, él lo que le dijo a Dios fue, por favor, dame tu mente para yo poder bregar con este pueblo. Eso es así. Entonces Dios le dice al hombre, mis pensamientos no son como los tuyos, mis caminos son como los tuyos caminos, porque como son los cielos de la tierra, así de altos son mis pensamientos de los tuyos. Ve como quien dice, coge mi mente. Y Salomón fue a donde Dios le dijo, yo quiero tu mente, yo no quiero riqueza, yo no quiero que mate. Fue bien inteligente. That's right. Yo no quiero que mate a mis enemigos, yo no quiero que me des mujeres, yo no quiero que me des que más. Todas las cosas que él podía adquirir. Él dijo, no, dame tu mente para yo poder hacer juicio. Bendito Dios. Para yo poder oír juicio. Dame tu mente para yo poder procesar como tú quieres que yo piense. Dame tu mente. Para ser sabio, porque. Dame tu mente para yo ser justo. Ay, santo. Mira, es interesante este dato y qué bueno que llegamos aquí porque quería comentarle algo. Una experiencia. Y fue que un hermano me había comentado una situación. Un hermano me estaba contando una situación personal. Santo. En la cual él me cuenta una situación de hay 3 personas envueltas y una de las personas le recibe una información que él le da y esta persona le contestó y le respondió unas cosas que a mí me hicieron entender y yo le dije, varón, ten cuidado porque esta persona, su actitud, yo no la veo la persona, yo no la escuché, pero si sus palabras fueron las mismas que tú me estás diciendo y no parecían palabras agresivas directamente, yo dije, pero a mí me está haciendo entender que su corazón lo que quiere es problemas contigo. Ya lo dije, ten cuidado porque esta persona me da la espina de que va a ir a buscar problemas. Va a hacer lo posible por ir a buscar problemas con esa tercera persona y contigo de igual manera. ¿Qué sucede? Entonces me cuenta que después de varios días hubo una situación en la que esta persona fue y dijo palabras similares a las que yo le dije que iban a acontecer y que iban a pasar. Y yo me eché a reír porque él comienza primero diciéndome, el poder de la muerte y la vida están en la palabra y el que coma de ella, ¿cómo es? Y el que la ame comerá de ella. Y yo me eché a reír, yo le dije, varón, realmente yo no te deseo nada mal ni nada por el estilo, pero Dios me dio un discernimiento y yo puedo entender las cosas. Y eso es lo que está hablando Salomón. Este discernimiento que Dios nos da discernimiento no es para estar en ignorancia. Amén. Dios dice que el avisado ve el mar y se esconde. Aleluya. Si es avisado es porque le avisaron. Santo. Y el necio pasa y recibe el daño. Pues yo quiero ser avisado. Dios me da el Espíritu Santo y su conocimiento para yo poderle procesar y entender mejor las situaciones. Y yo diría, y es el Espíritu Santo porque yo adivino, yo no soy. Yo soy cristiano, no adivino. Alábalo. ¿Qué sucede? Dios me da un conocimiento para yo poder analizar las cosas y muchas personas malentienden esto. Porque si yo te digo a ti directamente, utilizando el discernimiento, te digo, mira, 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4 y te va a ir mal. La persona dice, espérate, pero es que tú te crees, que ya tú te crees que tú te la sabes. No, brother, es que Dios me está dando el intelecto, la sabiduría, el discernimiento para que pueda analizar que tu parte, lo que tú estás escogiendo no conviene. No es que yo quiero algo mal para ti, es que Dios, este es el poder de Dios. Esto es parte, no es parte, esto es el poder de Dios. Amén. Discernimiento. Porque la predicación no puede salir si tú no entendiste lo que tú estás hablando. El hermano Robert lo habló. No sé si lo dijo en el estudio o antes del estudio la semana pasada, pero el hermano Robert le explicó que había un predicador que predicaba sin conocer lo que estaba hablando. Él hablaba como el papagayo. Y nosotros no somos llamados a hablar como el papagayo, como el gatito Tom, como el cat Tom ese de los celulares, que los chamaquitos dicen hola, y el gato dice hola.
No, nosotros estamos llamados a darle discernimiento, entendimiento, procesamiento de la palabra para que haya vida. Dime. Para que cuando Marta te diga, no, yo voy a resucitar en el último tiempo, tú le digas, no. Hoy está la salvación, hoy hay resurrección. Hoy hay resurrección. Levántate y anda que hoy hay resurrección. Amén. Amén. Ese es el poder que Dios te da, un poder que verá. Gloria a Dios. La mente de Dios en ti. Amén. Poder de la vida. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Hermano Robert, está callado ahí para que suelte un cartucho. Aleluya. Estamos ya en la recta final, estamos en los cuartos de finales. Amén. Que diga algo. Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Aleluya. Ese es el Viejo Testamento, los que te gustan. Segunda de Crónicas. Catorce y 15. Capítulo 20. 14 y 15. Oye, una de las cosas que estaba analizando, ¿verdad? Cuando ustedes estaban hablando de eso que pidió Salomón, es que la palabra claro dice, ¿verdad? Que buscar del reino de Dios y su justicia primero, y después el resto de las cosas serán añadidas, ¿verdad? Y podemos ver que en el reino de Dios, ¿cuál es el plan? De que tú busques por el bienestar de otros, ¿verdad? Porque esas son las buenas nuevas. Eso es para salvación, no para perdición, lo dijiste en el principio. Mas, sin embargo, Salomón no está directamente pidiendo eso, pero cuando vemos la primera preocupación de él fue los otros, tú sabes, el amar al prójimo, porque rápidamente él dijo, para yo poder guiarlo a ellos. O sea, vemos en la acción de él, no fue para él lo que él pidió. Y vemos que cuando nosotros pedimos para el beneficio de otros, Dios atiende lo que a ti te hace falta y lo que tú necesitas. Amén. 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 Aleluya. Y 20, 14 y 15. 14 y 15. Amén. Dice así. Y estaba allí Jaziel, perdón, que el nombre está difícil, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel. ¿Estoy en el correcto? Sí. Eso amén. Amén. Hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Amén. Take it away. Amén, amén. Pues mira lo interesante porque están hablando sobre, ¿verdad? Eso que estaba hablando un poquito el hermano Robert. Y cuando estamos hablando del poder de Dios Bendito y de la Dios. profecía de Dios, mira lo que está diciendo, que este hombre estaba allí y que el Espíritu de Dios vino en medio de la reunión. Dice, el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, ¿sabe? El Espíritu de Dios vino y ¿cuál fue el efecto? Que él habló. Amén. ¿Sabe? El efecto de que el Espíritu de Dios llegó a aquel lugar es que él habló. Aleluya. Eso podemos ver en el Viejo Testamento la sombra de lo que iba a hacer. Tuve una Amén. conversación con el mormón y el mormón me decía que no había el poder de Dios, no estuvo aquí en la tierra sobre 1800 años luego de que murió Jesucristo. Yo le dije, ¿cómo va a ser? Sí, porque no había profeta. Yo le dije, ¿cómo va a ser? Yo le dije, ¿tú crees que...? Y él me decía que los profetas y los apóstoles eran una misma cosa. Yo le dije, no, varón, usted se equivoca. Porque a los profetas les venía palabra de tiempo en tiempo, pero los apóstoles tenían el poder, tenían la palabra. Amén, amén. Tú ves, mira la diferencia. ¿Cómo se llama? Jaziel le llegó la palabra.
Nosotros tenemos el poder. Tenemos Tú la tienes palabra. el poder. Tienes el Espíritu Santo y tienes la palabra. Los dos van juntos de la mano. Tienes a Jesucristo, Señor nuestro, en nosotros. La palabra, cuando tú la profesas, es el poder de vida. Tú profesas vida porque tú tienes la palabra. Tú no te lo estás inventando. Si tienes la escritura, tú no te lo inventas. La palabra está en ti. Por cuanto me he ungido para sanar a los enfermos, para levantar. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Por esa razón dice, y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores, ¿verdad? Y ahí es donde está la profecía, que es Dios quien va a obrar. Pero el énfasis que estoy trayendo es como Dios operaba. Cuando Dios caía, había profecía. Cristo vino y la profecía es tuya porque Él la trajo y te la entregó para que tú seas de bendición a otro. Amén, amén. Falsa, como dice el hermano Robert, para que tú sanes, para que tú te efecto en otro. No para que estés maldiciendo, no para que estés hablando cosas vanas, cosas que no tienen beneficio. No, 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 no. Es para que tú abras ojos, para que abres ojos. Hermano Robert. No, perdón, se activó la mano sola. Pero, está activado, está activado. En cuanto a eso, ahí está el Espíritu de Dios activo. Manifiéstate, Dios. Manifiéstate, Jesús. Pues si la mano quiere, yo quiero. Amén. Estamos viendo, ¿verdad? Que eso era en una guerra que había contra una multitud inmensa. Tanto. Y en ese momento, ¿verdad? Siempre digo eso, que nosotros se nos presenta la situación, pero Dios es el que tiene la solución. Mas, sin embargo, típico del ser humano, ¿verdad? Cada vez que se nos presenta una situación, lo primero que llega a la mente casi siempre es la solución humana. Por eso es que es importante, como Dios nos dice, medita en la palabra. Amén. O sea, eso es, llévatela en el pensamiento profundamente y deja que eso maquine en ti. Porque típico del humano, lo que primero te llega a la mente, no estoy diciendo que no todo el tiempo es de Dios, pero casi todo el tiempo cuando se te aparece una situación, la solución que primeramente te llega a la mente es cómo yo arreglo esto. Después de decir, Dios, ayúdame a arreglarlo. Pero así es nuestro cuerpo y nuestra mente a veces, ¿verdad? Que rápidamente quiere buscar una solución al problema. Y como dice el pastor, ¿verdad? José Monte, que un problema no es un problema si tiene solución. Amén. Amén. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? No hay por qué preocuparse, porque si Dios tiene la contesta y la solución a nuestro problema, pues no hay por qué preocuparnos, aunque humanamente, ¿verdad? Nos preocupamos, pero ahí estamos viendo que la multitud era mucha, pero porque Dios habló, hubo victoria. No tienes que nada. Amén. Tienes que ponerte a preparar 20,000 equipos, sino con mi palabra, con lo que yo te dije, ese va a ser el efecto de lo que va a suceder en Dios. Porque los vientos se alcen, caigan trueno y llueve y relampaguee, Dios te dio la victoria. Amén. Esperad en ella. Adiós. Quería añadirle algo a eso que Robert está diciendo, porque eso es como bien cierto. Cuando uno tiene problemas, uno rápido quiere buscar solución o la mente se le empieza a maquinar y uno se pone en estrés y todas estas cosas. Y a mí me ha pasado, y muchas veces que me ha pasado, me pongo en estrés y como que uno se pone de mal humor, pero después al ratito yo me pongo a pensar, pero si Dios tiene el control, yo solo voy a dejar al Señor. Y poco a poco uno se va dando de cuenta y va bajando y después uno mismo hasta dice, pues que será lo que Dios quiera, por algo está pasando eso. Y así es que yo, lo mismo que dice Robert, a la solución, dejársela al Señor, porque por algo pasó así. A lo mejor es para uno crecer espiritualmente o para uno tomar decisiones que no debe de tomar. Pero a mí me ha pasado mucho. ¿Sabes? Viene un problema, me pongo mal y después al ratito dice, pero sí, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y al ratito pues estoy calmadito pues y digo eso, pues será lo que Dios diga. Amén.
Como le dijo, Amén. si no es para muerte, es para vida o para Dios glorificarse. Eso. Para Dios glorificarse. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 2. Ya estamos finalizando. Corintios 2. Lo leo, amén. Sí, por favor, Corintios 2, 13 y 14. Amén. 2, 3, 14. 2, 13 y 14. Ok, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Hombre, hermana, permiso. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 2, 13, 14. 13 y 14. Fue Segunda de Corintios 2. Y esta es en la 13. No tuve reposo en mi espíritu. Es que empecé en el 14. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y el 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. 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 Te lo dejo a ti. Amén. No, hasta yo mismo me perdí. Amén. Gloria a Dios. Pues cuando ustedes pueden ver, ¿verdad? Lo que está pasando, estamos hablando del conocimiento, estamos hablando del poder de Dios, ¿verdad? Ya vimos como en el pasado Dios se manifestaba, el Espíritu de Dios se manifestaba y había ciencia, había conocimiento, había profecía. Pero en este tiempo ya no es así. ¿Cómo lo sabemos? Pues ya yo lo mencioné, en este tiempo no es así. Los profetas no eran lo mismo que los apóstoles. Los profetas recibían de tiempo en tiempo. Los apóstoles tenían la autoridad, tenían el poder, tenían la unción, tenían a Dios. Amén. Entonces, por esa razón, mira lo que él dice. Desde el 12 dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Porque dice, mas a Dios. Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pero cuando ustedes ven la historia del libro de Hechos, cuando Pedro fue al templo, ¿qué le dijo? Lo que no tengo dinero, ni oro, ni plata, pero lo que tengo, te doy. Hubo sanidad. Cuando pudieron ver, Pablo se volvió ciego, se le cayeron las escamas, tuvo vista nuevamente. Y podás ver Pablo y Silas fueron para, no me acuerdo en dónde fue, yo sé que estaba la muchacha endemoniada profetizando cosas detrás de ellos. Demonio vete, el demonio se fue. Y así en todo lugar donde quiera que iba, había salvación. Donde quiera que iba, había milagros. Donde quiera que iban, había sanidad, liberación, manifestación del poder de Dios. Pero ¿y por qué él dice que el olor de su conocimiento? Porque el olor de conocimiento de Dios es el poder. ¡Santo! El que Cristo resucitó es el poder, que la sangre de Cristo nos limpia y nos da la autoridad sobre todo mentiroso, sobre todo acusador, sobre todo perseguidor, y nos da la autoridad para brindar salvación al perdido, al necesitado, al desamparado, al huérfano, a la viuda, a todo, al pobre, al rico, al enfermo, al preso, libertad al cautivo, vista al ciego. Dios mío, conocimiento de Dios, olor grato. Cuando yo, wow, pero que mucho huele a salvación. Wow, mira, wow.
Y era la ciencia de Dios, lo que la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Porque no hay otra cosa, mi hermano, es la palabra de Dios en ti. Que no está presa, no está agarrada, no tiene una cadena, no tiene un collar. No, no, la palabra de Dios dice olor. Ese olor estaba en todo lugar. No en un solo lugar, no en Jerusalén donde estaba el templo o donde comenzaron a hacer las sinagogas, en los grupitos de lugar en lugar, en casa. No, en todo lugar estaba el poder de Dios, en todo lugar estaba la sabiduría de Dios. Habían hombres y mujeres como tú y como yo portando la palabra de vida que Cristo Jesús nos trajo. Amén. Amén. Eso está bonito, pues dijiste olor. Y cuando pienso en olor, yo digo que un pavo tú lo puedes sentar ahí y si lo tapas tú no lo ves, pero el olor te va a dar. O sea, no lo ves, pero el olor te da. Así mismo como el poder, tú no lo estás viendo, pero está ahí. O sea, tú no lo estás viendo, pero está en ti. ¿Cómo lo puedes ver? Cuando se manifiesta, cuando lo pasas a otro. O sea, está tremendo olor. No lo veo, pero sé que está ahí. Ay, santo Dios. El 16 más, tú leíste el 15, ¿verdad? Sí. Pues el 16 dice, y a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cristo Jesús. Aleluya. María, qué rico, que huele a Cristo, Bendito Vamos por ahí. Dios. Ve aquel predicando en la esquina. Qué rico, huele a Cristo, Ve aquellos haciendo desorden. Qué pesta muerte por allá. Qué rico, huele a Cristo. Ve el creyente, el hermano. Me gozo, huele a Cristo, varón. Qué rico. Porque es la sabiduría de Dios, es la palabra de Dios. Arrepiéntase todo, conviértase y recibe el don de la salvación. Recibe el don de la salvación, porque es don y no por obra, para que ninguno se jacte, sino por gracia. Amén. Amén. Dios te lo dio para redención del perverso, del malo, del más malo, de la más basura, de la escoria. Bendito Dios. Amén. Amén. Santiago, vamos a Santiago. Hay que terminarlo ya, mi amado. Santiago 1, verso 5. Santiago 1, verso 5. Dice así, yo lo leo. Amén. Santiago 1, verso 5. Y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y le voy a añadir, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar y que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Esta es la importancia. No tan Dios te quiere dar. Dios nos dio su palabra. El problema es que muchas personas tienen la palabra de Dios, pero no todos tienen el Espíritu de Dios para entenderla. Amén. Hay quienes tienen el Espíritu de Dios, pero permiten que las tradiciones y los ritos estén por encima de la revelación de Dios. Amén. Usamos el ejemplo de Marta. Yo sé que Él va a resucitar al final de los días. Cristo le dijo, eso no es lo que yo te estoy diciendo. Aquí está la salvación. Ella recibió la palabra. Ella servía al mismo Dios, pero no entendió lo que Dios le quería decir. Entonces nosotros cuando recibimos la palabra de Dios tenemos que siempre, como dijo el hermano Richard y el hermano Robert, el hermano Richard dijo que nosotros le tenemos que pedirle y Él nos va a dar su corazón, su mente. El hermano Robert también estaba explicando que nosotros tenemos que estar seguros de lo que estamos recibiendo, que tenemos que estar seguros de que le pedimos al Señor para que Él nos dé esa sabiduría, tú sabes, porque Él es el que nos lo va a proveer, pero tú estás dispuesto a recibirlo. Pues muchas veces lo que Él nos pide a nosotros nos está quitando lo que a nosotros nos gusta, pero no es que a ti te guste, porque el hombre renacido busca lo de arriba, pero lo de aquí, lo de esta tierra, le gusta lo de aquí. O sea, es lo que a ti te gusta, es lo que le gusta a lo que perece. Pero Dios quiere cambiar tu naturaleza y ponerle en ti que te guste lo de arriba. Por eso Él dice,
ponte mi mente. Amén. 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 El último versículo, 1 Corintios, capítulo 2, verso 16. Con esto terminamos, mi amado. Que lo tenga, lo puede leer. No se nos puede ser tan ¿Cuál es otra vez, Efraín? 1 Corintios 2, oye, hermano Richard, 1 Corintios 2, verso 16. Amén. Yo lo leo y Chino lo explica. Dice, porque quien conoció la mente del Señor, es una pregunta. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Mano Chino con nosotros. Déjame leerlo rapidito. Estaba buscándolo. Ahora explica un poquito ahí, entonces, Robert. Sí, Robert, explica un poquito, dale. ¿Por qué me hacen eso? No, aquí estamos viendo, ¿verdad? Que él está haciendo. Pablo era una persona, ¿verdad? Que siempre. Y eso era una de las cosas, ¿verdad? Que más me inspira a mí, porque él fue un maestro, pero ¿a qué extremo este hombre era maestro? Porque él se aseguró de que antes de que él se fuera de esta tierra, dejara una legacía grande, genuina, para los pastores que venían, ¿verdad? Y toda persona que se levantara, que estuviera seguro de que nadie lo engañara, porque él sabía que tan pronto él se fuera y partiera con el Señor, se iban a levantar mucha gente. ¿Por qué? ¿Por qué se iban a levantar muchos cuando él no estuviera? Porque Pablo era una persona que era directa, que Pablo no tenía miedo de hablar la verdad, que Pablo, si lo querían matar porque él estaba predicando el evangelio, él no le importaba. O sea, yo te voy a corregir porque te amo. Pero el ser humano, cuando uno lo corrige de cosas que está haciendo mal, casi siempre lo toman como si tú los estuviese agrediendo o como si tú los estuviese ofendiendo, o que tú no le puedes decir, que tú no me puedes juzgar porque tú no eres Dios. Mas sin embargo, Dios dijo que él quería poner la mente de él en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos juzgar con justicia. Porque cuando tú le sirves a Dios verdaderamente y te metes con él, es verdad que a lo mejor tú hagas errores, pero tú eres una persona que sabe arrepentirse. Tú eres una persona que antes de tú juzgar, tú te miras a ti mismo y tú dices, espérate, yo no le voy a hablar algo al hermano que no me hablara a mí mismo, ¿me entiendes? Tú hablas con justo juicio y juzgas con justo juicio, perdón. Y vemos que Pablo era una persona, ¿verdad?, que se tomaba este papel de maestro bien seriamente, y él quería, ¿verdad?, instruir a estas personas de una manera que no fueran engañados y que conocieran todas las verdades para que después no tuvieran excusa, ¿verdad?, delante del Señor, porque muchos creyentes escuchan la verdad y, como decía Efraín, pero tú la estás escuchando de otro, pero tú no la estás buscando tú. Amén. Cuando tú amas a alguien, tú le buscas, y esa es una de las importancias, ¿verdad? Yo estaba hablando a mi esposa ayer que el ser humano tiende a tener un déficit de atención y necesita siempre dirección de algo. El ser humano, es verdad que aunque hay pares en las esquinas, como quiera se los comen, pero si no estuviesen esos pares, fuera mucho peor. Las leyes de que tú no puedes matar o de que tú no puedes robar están. ¿Lo hacen o no lo hacen? Sí lo hacen, pero lo hacen menos porque están esas leyes y van a ser condenados. El ser humano siempre tiene ese problema, que necesita ser dirigido. Y por eso Dios nos dejó la palabra, porque esa es nuestra guía. Santo. Y eso Pablo, ¿verdad?, pues le dio bien duro a ellos en que se capacitaran y supieran, ¿verdad?, lo que tenían que practicar. Y que si querían conocer la mente del Señor, ¿cómo la puedes conocer? Pues Cristo, porque ese fue el nombre que es sobre todo nombre, y que cuando tú le pides a Él conforme a su voluntad, Él te va a dar. ¿Qué le pidió Salomón? Sabiduría. Pide sabiduría y se te dará dada. Y me gozo, ¿verdad? Porque ya tú ves que cuando tú le pides a Dios conforme a su voluntad, Él te va a dar el resto de las cosas. Él atiende tu necesidad. Amén. Es un bachino. Amén, aleluya. Eso que dijo
Eso que dijo Robert ahí está bien interesante y añadiéndolo un poquito a lo que él estaba diciendo, que y estaba leyendo aquí un poquito más atrás que dice, mira, pero el hombre natural no percibe, es el versículo 14 de lo que leí, de lo que leyó Robert, percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Nosotros sabemos que, y por eso algo que dijo Robert, nosotros, para los que no le sirven al Señor, tienen un pensamiento diferente. Ellos se creen que nosotros somos la última botella del desierto, que lo sabemos todo. El que tiene entendimiento, pues te habla y se ora por mí, o una persona que ha oído de la palabra o era convertido y se apartó de los Señor. Pero el que nunca la servido al Señor, el pensamiento de ellos es que nosotros somos, que ahí dice como locura, como locos, que somos mejores que ellos, y ellos como que se defienden. Oh, no, yo no le voy a hablar a eso porque ellos se creen que lo saben todo. Entonces, como hablamos también temprano, que Robert dijo algo también, Efraín, nosotros nos dejaron la palabra y nos dejaron el Espíritu Santo, que tenemos dos cosas, no hay excusa, porque tenemos dos cosas que nos guían. El Espíritu Santo, que es Dios con nosotros, como, ¿me entiendes? Nosotros si nos sometemos a Él, nosotros nos sometemos a Él y Él es como, yo te doy a ti, Dios, y tú me das a mí, y nos deja el Espíritu Santo para que nos guíe. Entonces, y es como dijo Robert, si las leyes no existieran, porque nosotros siempre estamos a la perspectiva de hacer algo malo o hacer algo que es indebido o qué sé yo qué. Si no hubiera stop signs, se los comían. Si no hubiesen luz, hubiesen accidentes, hubiesen muerte. De la misma manera, si no hubiese la ley de no matar, estuviera todo el mundo muerto. Entonces, como hay consecuencias, de la misma manera va a haber consecuencias con nosotros si no hacemos las cosas que están en esta Biblia y que nos guía por el Espíritu Santo, porque si no, ¿quién nos va a juzgar? Ya tú sabes. Jesucristo. Amén, aleluya. La palabra. Amén, Mana Lourdes o Mana Rosa, ¿quieren compartir algo? No, eso, todo lo que se ha hablado está bien, pero cuando Robert hablaba y Chino, esto me recuerda al pastor Monte, que siempre está diciendo que en la curva hay peligro, porque quiere decir, tú sabes, la curva de las mujeres, pero también los signs lo dice, en la curva hay peligro. Que, ¿verdad? Tú sabes, por eso que es verdad, hay que ver signs, hay que ver reglas, pero aún con eso, a veces no hacemos caso y podemos caernos por un hoyo. Pero, ¿verdad? Gracias al Espíritu Santo, la palabra que nos guía, tú sabes, para mantenernos ahí. Por eso que yo digo, una vez yo fui un curso en la universidad de religión y cada vez que yo iba, el profesor decía, hoy soy cristiano, hoy soy musulmán, y él seguía toda la semana, y yo no importa lo que hable, lo que yo he aprendido de chiquita, nadie me lo va a quitar, es la palabra, ¿tú me entiendes? Que uno ya cuando uno la conoce, no importa, te mantiene ahí firme, y cuando tú sabes que te quieren traer algo erróneo, no la acepte, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Dios nos dejó la palabra, como hablaba Stephanie el lunes pasado. Esta es la guía. Cuando uno compra algo para hacer, ¿verdad? Sea algo para montar, viene con una guía, con unas instrucciones, con una parte. Siempre te dicen que si sobra algo montaste mal.
pero la palabra es la guianza. ¿No me entiendes? Lo que te mantiene conectado con el Señor. Amén. Amén. Take it away. Pues Amén. yo quería decir Amén, que amén. por eso Dios le dio los 10 mandamientos a Abraham, porque a Moisés, porque sabía, ¿verdad?, que había que dirigir un pueblo, que tenía que darles unas reglas para que ellos las siguieran, porque si no, y como quiera, ya ustedes saben que ellos, como quiera, se ponían a adorar, a hacer ídolos en oros y cosas así, con todas las instrucciones. ¿Qué? El ser humano es así. Chino dijo la palabra clave, perdón, que cuando lo hacen, después que hay leyes establecidas, hay consecuencias. Hay consecuencias. Por eso tú tenías siempre las consecuencias, porque ellos tenían unas leyes que seguir. Así somos. Pero el Señor era tan misericordioso, ¿verdad?, que siempre les daba una oportunidad, ¿verdad?, como nos las da hoy en día. Amén. Gracias, Señor. Por eso dice, ¿verdad? Un resumido, si leen el capítulo del 6 en adelante, habla de la revelación por el Espíritu de Dios. Amén. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Ve? Porque el reino de Dios, porque habla sabiduría, es lo que le digo, habla sabiduría. Puedes decir, hablamos del reino de Dios entre los que han alcanzado madurez en el reino de Dios. Porque el reino de Dios es la sabiduría, el reino de Dios es el poder, el reino de Dios es la autoridad. Amén. Yo voy a seguir enfatizando en lo mismo para que entiendan qué es lo que tenemos. Cuando estaba hablando, me acordaba que Pablo lo que te está diciendo, el hermano Robert le está diciendo, no, es que Pablo se aseguró de irse, pero hacerte entender cuál es tu identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién tú eres? Amén, amén, amén. ¿Cuánto vale y cuánto cuesta? ¿Cuánto vale y cuánto cuesta? ¿Cuánto vale lo que tú tienes y cuánto costó eso? Amén. ¿Cuánto es el amor de Dios por nosotros? Para que lo entendamos. Cosas que ojo no vio ni oído yo, cosas que no se ven, ni han subido al corazón de hombre, ni a tu mente han pasado, ni por ahí han pasado. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso dice, ¿verdad?, que estas cosas son del hombre, el hombre natural no las percibe, esto no lo percibe porque esto no es del hombre. Este conocimiento, este poder viene del cielo, divino, de arriba abajo y de nosotros para afuera. Por eso dice, porque ¿quién conoció la mente de Dios? Amén, amén. ¿Quién la conoció? ¿Quién la conoció? Mira, dice, porque las cosas se han de discernir espiritualmente, se los mencioné. Dios nos da el poder para nosotros discernir las cosas espirituales. Tú vas a recibir conocimiento, tú vas a analizar las cosas en otro ámbito. La gente la analiza de una cosa, pero tú ves más allá, tú tienes otros ojos. Tus ojos como un telescopio, tú ves para lejos. Los ojos carnales ven hasta cierta distancia, pero tú tienes un telescopio. Dios te hace procesar las cosas de diferente manera, porque tú tienes el poder de Dios en ti. Y cuando hablas para dar vida, para dar consejo, para salvar al que esté en peligro. Aleluya. ¿Y quién le instruirá a Dios? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe? Nadie le va a enseñar a Dios. ¿Quién conoce la mente de Dios? Aleluya. Pero nosotros, tú, yo, nosotros, hermana Rosa, hermano Richard, hermana Lourdes, hermano Robert y todos los que nos estuvieron hoy y nuestros hermanos en el mundo, nosotros tenemos la mente de Cristo. A Dios no lo han conocido, pero nosotros tenemos la mente de Cristo porque nosotros portamos la palabra de vida. Nosotros portamos la palabra de vida, en nuestra mente, en nuestra frente, como les dijo Moisés, en nuestra frente y en nuestro corazón. En nuestra frente y en nuestro, no la cajita no aquí era. La Biblia, y en nuestro corazón. Adiós, el lado derecho. El lado izquierdo. Nuestra frente y nuestro corazón. Efraín, me encantó eso que leíste, el versículo 7 que dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, ya eso estaba ahí para nosotros. Para nosotros poder llenarnos de eso y vivir, porque sabemos que la palabra la palabra es la vida, vivir la palabra. Nosotros tenemos que vivir lo que dice esta Biblia, lo que dice la palabra. Y eso está interesante porque ya eso él lo tenía preparado para nosotros. Aleluya. Y eso es para que tú entiendas que aquellos que hacían poder, y sale fuego, aquí está el poder de Dios. aleluya. Aquí está el poder de Dios. Dios te lo tenía preparado, como dice el hermano Richard, desde la eternidad, para ti. Para ti. Pero ¿cómo tú vas a alcanzar ese poder de Dios, esa sabiduría, ese discernimiento, esa salvación, esa redención para las personas? Por medio de uno, nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntete y cree. Confía y serás salvo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Todo te será dado. Así que gloria al nombre de Jesús. Este fue el estudio, el poder de la vida. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Perseveren y venzan. Hasta que esta transmisión, ¿verdad? Espero que se hayan gozado. Yo me he gozado a plenitud. Amén. Eso es. Gloria al Señor por esta oportunidad. Gloria a Dios. Así que Dios les bendiga. Santo Dios les Jesús. guarde. Take it away, Jesus Christ. Father God. Amen. Amen. Aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí esta transmisión. Amén. Amén. Santo Jesús.